Esta es la clase 18 del curso Teórico Práctico para Auxiliares de Laboratorio. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos redacción de un proyecto e informe de investigación. La investigación científica puede definirse como un proceso, vale decir que consta de determinados pasos interrelacionados que van a obtener como fin último confirmar o rechazar la hipótesis que nosotros nos planteamos al iniciar nuestro trabajo. ¿Y cuáles son esos pasos interrelacionados? Son varios, pero los podemos agrupar en tres: planificación, ejecución y divulgación. Planificación se entiende por todo aquello que nosotros deseamos realizar y cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a bosquejar para poder llevarlo a cabo. La ejecución, como su nombre lo indica, es realizar todo aquello que nosotros hemos planificado y luego de obtener resultados los vamos a comentar para que formen parte del conocimiento científico y se popularice, que todo el mundo tenga acceso a esa información que nosotros obtuvimos con nuestro trabajo. Y estos resultados que nosotros obtuvimos tienen que ser comparables y reproducibles. Vale decir que cualquier persona tiene que poder realizar el mismo experimento que nosotros hicimos y va a obtener resultados semejantes. Ahora bien, ¿cómo empezamos esto de la planificación? Generalmente surge por una duda, por una necesidad o por una inquietud. Algo que nosotros observamos que no tiene respuesta conocida hasta el momento, y entonces nosotros vamos a empezar a trabajar para intentar explicar ese fenómeno. A partir de allí se plantea una hipótesis. Esa hipótesis, al finalizar nuestro trabajo, va a poder ser refutada o confirmada dependiendo de los resultados que nosotros hallemos. Y a partir de esta hipótesis también vamos a plantear nuestro plan de acción. Vale decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, dónde, cuándo, y pueden surgir a lo largo del proceso otras preguntas a respondernos. Es fundamental para toda investigación seleccionar un tema. Y ese tema va a surgir de alguna observación que nosotros hagamos. Y de esa observación va a surgir un tema macro, un gran tema. Yo quiero estudiar los contaminantes del agua, por ejemplo. Sin embargo, dicho así, es muy difícil de llevarlo a cabo por la magnitud de ese tema. Entonces lo vamos a delimitar, vamos a buscar ponerle límites, acotarlo de alguna forma que nos permita realizarlo, que nos permita poder obtener esa investigación. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar como tema concentración de sustancias en agua, no va a ser un tema que sea viable, a menos que tengamos un gran equipo de trabajo y muchas posibilidades. Es un tema que seguramente no vamos a poder realizar. Sin embargo, si ese tema yo lo delimito y digo que quiero estudiar la concentración de arsénico en agua de red de la ciudad de Rosario durante el año 2023, vemos que es un tema bastante más acotado, bastante más delimitado, y de esa manera sí lo voy a poder llevar a cabo con mayor facilidad. Bien, tenemos que identificar un problema. Vale decir, tenemos que determinar aspectos desconocidos del tema elegido. Si yo ya conozco cuál es la concentración de arsénico en agua de red en la ciudad de Rosario durante el año 2023, no va a ser un tema de investigación útil, porque no tiene temas desconocidos, o al menos para mí o para la bibliografía. Entonces tenemos que encontrar algunas cosas, algunas cuestiones que sean desconocidas para poder identificarlo como problema. Y además, es importante respondernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué es útil estudiar esto? ¿En qué beneficiaría a la comunidad los resultados que yo obtenga con mi investigación? ¿Mi investigación podría solucionar problemas actuales? De esta forma vamos a encontrar que los temas de investigación que podemos estudiar van a ser mucho más útiles y mucho más interesantes tanto para nosotros como para la comunidad. Bien, hay algunos criterios que son importantes a la hora de realizar una investigación, como por ejemplo la importancia del tema, y volvemos un poco a lo que decíamos en la diapositiva anterior. Si es un tema que le va a llevar respuestas o soluciones a la comunidad, por ejemplo,
como puede ser la contaminación del agua, es un tema que tiene mucha importancia. Sin embargo, hay otros que quizá a priori no tengan demasiada importancia y si nos parecen interesantes y que pueden aportar algo a la comunidad, por supuesto que son temas válidos de investigación. Otro criterio importante a tener en cuenta es la posibilidad de ser investigado. Si yo quiero investigar la concentración de arsénico en el agua, pero no tengo acceso a determinados instrumentos que me van a permitir medir esa concentración, ni conozco gente que tenga acceso a esos instrumentos, va a ser bastante difícil que yo pueda realizar esta investigación que quiero. Otro criterio importante a tener en cuenta es la viabilidad, o sea, qué tan viable es realizar la investigación que yo quiero realizar. Y finalmente, y no menos importante, es el interés del investigador. Vamos a volver a esto sobre el final de la clase, pero el interés del investigador es fundamental y es importante que se mantenga activo a lo largo de toda la investigación para que siga trabajando a pesar de las dificultades que pueden ir surgiendo en el camino. Bien, tenemos que elaborar el proyecto. El proyecto podría definirse como nuestro plan de acción, vale decir, cuáles son las cosas que yo voy a tener que hacer para realizar mi investigación. Y como es un plan de acción y es un proyecto, lo vamos a redactar en tiempo verbal futuro. No vamos a emplear ni el presente y mucho menos el tiempo pasado. Y acá nos vamos a responder algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? También se puede incluir dónde y algunas otras preguntas que a ustedes les puedan surgir en la elaboración del proyecto. Este proyecto, este plan de acción, se considera que es el documento base del investigador. Y en él se va a especificar con detalle, precisión y claridad el plan de trabajo. Vale decir, vamos a escribir todo lo que vamos a realizar de la manera más precisa, clara y detallada posible. Nuestro proyecto de investigación va a tener algunos objetivos y estos objetivos van a estar orientados tanto al investigador como a otras personas. Otras personas pueden ser que vayan a evaluar el proyecto o que vayan a brindar financiación o alguna colaboración con el proyecto. También va a ser necesarios estos objetivos para obtener el aval necesario, por ejemplo, de alguna institución que nos avale para realizar nuestro trabajo, así como obtener la aprobación y el financiamiento que puedan ser necesarios para su consecución. Todo proyecto de investigación tiene determinadas partes. Puede ser que en algunas circunstancias algunas de estas partes no sean necesarias, pero en esta clase vamos a ver cuáles son los segmentos que constituyen todos los proyectos de investigación. Sin embargo, esto va a depender mucho del sitio donde nosotros lo vayamos a presentar. Puede que en algún momento haya algún requerimiento que en otro momento no esté. Pero todos los proyectos de investigación, por ejemplo, van a tener un título. Ese título debe ser breve, llamativo y completo. Los autores son aquellas personas que tienen una contribución activa, que han realizado algún trabajo, alguna contribución al proyecto. También hay asesores. Estos asesores pueden estar presentes como no. Y son personas estudiosas del tema que van a orientar a los autores del trabajo en cómo ir realizando determinadas cosas, determinadas cuestiones. Después va a tener un resumen. Ese resumen puede definirse como la carta de presentación del proyecto. Es lo que generalmente todos van a leer y en función de ese resumen van a decidir si siguen leyendo el proyecto o no. Va a incluir el lugar de trabajo, el marco teórico, vale decir todo lo que ya se conoce hasta la actualidad sobre el tema que yo elegí. Los objetivos de mi proyecto, que son los propósitos generales y particulares. Pueden incluirse todos dentro del bajo el mismo título de objetivos, o puede haber objetivos generales y objetivos particulares. Y en general, en la parte de objetivos, se recomienda usar verbos en infinitivo. También va a constar de materiales y métodos, vale decir todos los elementos y todas las técnicas que yo voy a emplear para realizar mi proyecto de investigación.
¿Cuáles son los resultados esperados? Estos resultados van a depender de lo que yo ya conozco del tema, de lo que leí sobre el mismo, la factibilidad, cuáles son las limitaciones y finalmente el apartado de bibliografía. Ahora bien, nosotros hicimos todo esto, ya redactamos el proyecto y ahora lo tenemos que presentar ante determinadas instituciones o determinados organismos para que nos aprueben su realización. Y esta aprobación va a depender de ciertas cuestiones, como por ejemplo cuestiones formales. Quizás sean las menos importantes o las más importantes dependiendo del momento. ¿Y a qué me refiero con cuestiones formales? Por ejemplo, que esté redactado de forma correcta, que cumpla con la tipografía, el tamaño, la justificación de los caracteres en la presentación del proyecto, que estén todos los títulos que ese sitio me pide. Por ejemplo, si yo me olvidé de poner asesores y este organismo pide que haya asesores, seguramente me van a rechazar el proyecto o me van a pedir que lo corrija porque no cumplo con esas cuestiones formales. A su vez, hay dos comités, uno de ética o de bioética y un comité de bioseguridad, que van a tener que aprobarlo, y para aprobarlos estos comités están formados por personas que van a evaluar el proyecto y van a fijarse que lo que yo haga sea ético y sea seguro, y en general son comités formados por diferentes personas con diferentes saberes. Por ejemplo, hay médicos, hay abogados, hay religiosos, hay personas de la comunidad. Y finalmente, para aprobar un proyecto se van a fijar si su realización tiene una justificación lógica, si tiene una justificación cierta. Si todo esto se cumple, el proyecto va a ser aprobado. Si no es aprobado, nos pueden pedir que lo modifiquemos o directamente lo puedan rechazar. Pero vamos a suponer que lo aprueban. Cuando lo aprueban, ese organismo, esa institución va a emitir una resolución, y con esa resolución nosotros vamos a estar habilitados a la ejecución de nuestro trabajo. Bien, hagamos un pequeño resumen de toda esta primera parte de la clase, si les parece bien. En esta primera clase respondimos algunas preguntas de qué pretendemos investigar, cuáles son los objetivos de nuestra investigación, cuál es la importancia del tema en cuestión, cuáles son las partes principales del problema y de qué manera nos proponemos realizar el trabajo. Estas preguntas deben ser respondidas para poder seguir avanzando con la consecución de nuestro trabajo. Veamos ahora, pensemos que nosotros ya presentamos nuestro proyecto, que fue aprobado, que nosotros realizamos todas las pruebas que necesitábamos, hicimos la parte de ejecución, de experimentación y obtenemos resultados. Ahora tenemos que escribir qué es lo que nosotros hicimos. Pero primero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos al principio de la clase. Primero nosotros diseñamos un plan de trabajo, vale decir, escribimos el proyecto de investigación. Después lo ejecutamos, vale decir, hicimos la experimentación. Y finalmente analizamos los resultados para generar nuevo conocimiento. Y a esta parte la podríamos llamar conclusión. Y tenemos que hacer la divulgación. ¿Por qué tenemos que hacer la divulgación? Su realización es obligatoria para que se constituya el conocimiento científico. De nada sirve que yo investigue en el laboratorio donde yo trabajo, que obtenga un montón de resultados, pero queden anotados en un cuaderno ahí adentro y nadie lo lea, porque no tiene sentido, digamos, no cumple la función que debe cumplir la investigación científica. Y además, la divulgación contribuye a mejorar nuestro trabajo gracias a la crítica calificada. Por ejemplo, si nosotros presentamos nuestra investigación en un congreso de pares, seguramente vamos a obtener alguna crítica de nuestro trabajo y esa crítica nos va a ayudar a mejorar para poder ir perfeccionando lo que nosotros hacemos. Si bien existen diversas formas de divulgar, en lo que queda de la clase nos vamos a dedicar a la escritura de un artículo original. ¿Cuál es la finalidad de la escritura de un artículo original? Comunicar resultados, esos resultados que yo obtuve gracias a mi investigación. Y ese artículo original
tiene que tener determinadas características. Las fundamentales son claridad y precisión. Y estas características se basan en determinadas destrezas y habilidades que se van aprendiendo con el devenir de los trabajos que uno va escribiendo, se va perfeccionando su manera de escribir. No tiene que ver con un don innato de la escritura, sino con ir escribiendo cada vez más y corrigiendo los errores que vamos realizando. Como es un trabajo ya realizado, como es algo que yo ya investigué, que ya experimenté, vamos a utilizar el tiempo verbal pasado. Así como en el proyecto hablábamos de tiempo futuro, acá vamos a hablar de tiempo pasado. ¿Y cuáles son las partes del artículo original? Parecidas a las del proyecto, sin embargo, no iguales. Va a tener un título, autores, un resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones y discusión, agradecimientos, conflictos de interés y finalmente bibliografía. Sin embargo, esto nuevamente va a tener que obedecer al reglamento del sitio donde nosotros lo vamos a publicar. Si nosotros lo presentamos en una determinada revista, cuando mandemos el trabajo seguramente nos van a mandar el reglamento o nosotros lo podemos pedir antes de mandar nuestro trabajo para poder adecuarlo y que nuestro trabajo no sea rechazado a priori por estas cuestiones formales de las que hablábamos antes. Veamos cada uno de estos ítems separados, desglosando un poquito cada uno de ellos. El título debe ser completo, conciso y claro. Dependiendo del sitio donde lo vamos a publicar, nos pueden pedir una determinada cantidad de palabras, pero generalmente se acepta que entre 15 y 25 palabras es una cantidad adecuada. En el título no conviene usar marcas, abreviaturas ni acrónimos y se debe evitar el sensacionalismo. En el uso del título es importante emplear sustantivos, vale decir, conviene decir evaluación de la concentración de arsénico y no evaluar la concentración de arsénico. Bien, seguimos con los autores. ¿Quiénes son autores de un trabajo? Aquellos que tengan responsabilidad intelectual sobre el mismo. Aquellos que hayan realizado trabajo activo en nuestra experimentación. O aquellos que hayan participado de manera activa en el análisis de los resultados. ¿En qué orden se deben escribir? Generalmente, según la magnitud de la contribución, ocupando el primer lugar el investigador principal y siendo el director quien ocupa el último lugar. De todas maneras, nuevamente, esto va a depender del reglamento del sitio donde nosotros lo publiquemos. Bien, a continuación sigue una breve reseña de nuestro trabajo, el resumen. Esta breve reseña se acepta que 250 palabras es una cantidad adecuada. Se escribe generalmente en idioma de origen y en inglés. Y resume la información fundamental de cada uno de los apartados. El objetivo fundamental es cautivar al lector. Y a partir de este resumen muchas veces se decide si se sigue leyendo el trabajo o no se lee más el trabajo. Por lo tanto, el cautivar al lector es un punto importante de nuestro resumen. En algunas publicaciones, en algunos sitios, nos van a pedir palabras clave. Esas palabras clave generalmente son entre 3 y 10 y consisten en los temas estudiados de mayor a menor importancia. Un dato importante es saber que existen páginas como por ejemplo Mesh, donde nosotros vamos a poder buscar si la palabra que nosotros queremos utilizar como palabra clave es una palabra apropiada o no. Bien, luego continúa la introducción. En la introducción vamos a escribir la parte teórica de la investigación. Vale decir todo lo que se sabe hasta el momento sobre nuestro tema de investigación. Vamos a informar sobre el problema general y vamos a contar el motivo por el cual se realiza esta investigación. El siguiente apartado es el de materiales y métodos. Aquí vamos a explicar cómo se hizo y vamos a especificar cuáles fueron los pasos, las técnicas y los instrumentos empleados.
También vamos a incluir qué diseño metodológico se realizó, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión del objeto de estudio. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con pacientes, podemos decir que los pacientes tienen que ser de determinada edad o de determinado peso, dependiendo cuál sea nuestro objeto de estudio, nuestro tema de estudio. Cuáles fueron las variables analizadas y cómo se seleccionaron las muestras estudiadas. A continuación siguen los resultados. Estos resultados son el fruto de nuestra investigación y en este sector se van a exponer solamente, no se van a interpretar, no se van a sacar conclusiones sobre esos resultados. Y un dato muy importante es que esos resultados no deben duplicarse. Los vamos a presentar de manera de tablas, de gráficas o incluidos dentro del texto, pero una sola vez. No vamos a poner una tabla, una gráfica y una redacción. Se deben mostrar de manera clara y breve. Es muy importante en muchos casos acudir a la estadística descriptiva, que nos va a dar una mano sin dudas muy importante con el análisis de los resultados. Y debemos publicar todos los resultados obtenidos. Aquellos que nos dieron bien, entre comillas, o lo que nosotros esperábamos que nos dé, y aquellos que no nos dieron como nosotros hubiésemos ansiado. Luego continúa el apartado de conclusión y discusión, que pueden estar juntos o separados. Y acá vamos a hacer la interpretación y los comentarios de los resultados en relación con los objetivos planteados. En este punto se confrontan los hallazgos del trabajo con otros trabajos relacionados que pueden haber sido realizados por nosotros o por otros investigadores. También se explican cuáles fueron las limitaciones del estudio que nosotros realizamos y, aunque no es excluyente, en este sector se prefiere el uso del tiempo verbal presente. A continuación siguen los agradecimientos a todas aquellas instituciones y personas que tuvieron una participación activa, ya sea de manera financiera, material o intelectual, en la consecución de nuestro trabajo. Los conflictos de interés. Un conflicto de interés puede definirse como el juicio del autor tiende a estar influenciado por un interés secundario. ¿Cómo es esto? Es muy común, por ejemplo, si mi investigación tiene que ver con el desarrollo de fármacos, puede ser que mi trabajo esté subvencionado de alguna manera por algún laboratorio y de esa manera mis resultados van a estar, si se me permite el término, levemente sesgados, quizá por ese conflicto de interés que yo tengo. Y continúa la bibliografía. La bibliografía son todas las referencias bibliográficas citadas en el texto. Las normas para la escritura van a estar establecidas por la revista. Hay muchas normas internacionales de escritura de bibliografía. APA y Vancouver son de las más conocidas, pero no las únicas. Y en este sector se van a listar por orden de aparición en el texto. Bien, una vez que nosotros escribimos nuestro trabajo, que completamos todos esos sectores que teníamos que completar, nuestro trabajo va a ser evaluado. Y esa evaluación va a ser ejecutada por pares investigadores especializados. Esos pares investigadores van a ser seleccionados por el comité editorial del sitio donde nosotros vayamos a publicar, por ejemplo, una revista, un journal. Y a partir de esa evaluación pueden suceder 3 escenarios diferentes. Nos pueden pedir que hagamos correcciones a nuestro trabajo y que se lo volvamos a mandar. Lo pueden aprobar directamente como está o lo pueden rechazar de plano si incumple muchas cosas o tal vez el tema de investigación no tiene estrecha relación con el tema de publicación de la revista o hay alguna cuestión que obligue a los investigadores especializados en la evaluación del trabajo a rechazarlo directamente. Para terminar, me queda realizar una reflexión final. La investigación es un proceso arduo, con desafíos y algunas decepciones, pero sin lugar a dudas es un proceso maravilloso que nos hará crecer como personas y, quién sabe, descubrir algo que mejore el destino de la humanidad. Muchas gracias.